Vamos a dar comienzo al acto del 36º aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Entre abril y junio de 1982, el enfrentamiento bélico entre la Argentina y el Reino Unido culminó con una nueva ocupación británica del territorio insular en el año 2000. El Congreso de la Nación Argentina declaró el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con carácter de feriado nacional. La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982, la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las islas con el objetivo de recuperar ese territorio arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. En honor a los caídos, el 22 de noviembre del 2000, el Gobierno Nacional estableció esta fecha, 2 de abril, como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. La derrota en el conflicto precipitó el fin de la junta militar del llamado Proceso de Reorganización Nacional que gobernaba el país. En una situación totalmente desigual, ellos dieron todo por su patria, dejaron a sus familias, murieron por su bandera. Por eso hoy queremos homenajearlos, porque la memoria es la principal herramienta que tenemos para no repetir los errores del pasado y para contarles a las nuevas generaciones que los soldados de Malvinas son nuestros héroes nacionales. Al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud. Con motivo de cumplirse 36 años de la Guerra de Malvinas, hacemos un minuto de silencio. Pese al clima y al mal tiempo, siempre hay mucha gente en este evento. La verdad que estamos muy felices. Hablar de Malvinas no es fácil, porque de Malvinas se ha dicho todo. Ya han pasado más de 30 años y siempre es difícil no repetir palabras y no repetir frases hechas. Nosotros queremos decir que Malvinas la sentimos como una herida abierta, una herida que empezó en esta guerra contra una de las potencias más grandes del mundo, en una época muy particular, en plena Guerra Fría, donde todos los países del mundo se disputaban cada centímetro de tierra, y en pocos días, en un par de meses, se llevó a cabo, en un territorio relativamente pequeño, una de las batallas más terribles que tiene este país, ¿no? Una batalla que se dio lugar en cielo, en agua y en tierra, donde hubo de todo. Hubo soldados altamente capacitados de los dos lados. Nosotros teníamos tropas de élite, teníamos pilotos que con el tiempo nos dimos cuenta que eran los mejores de su época. También habían soldados no tan bien capacitados, ¿no? Se mezclaron armas, las más modernas de su época, con armas obsoletas. Y en esa guerra hubo de todo. Hubieron lentes de visión nocturna,
hubieron misiles, hubieron cohetes, hubieron fragatas, hubieron submarinos nucleares, aviones, portaaviones, helicópteros, hubieron sabotajes en la Patagonia, hubo una hipótesis de un conflicto con Chile en la cordillera, por lo que teníamos que tener soldados en la cordillera. Todo esto ocurrió, esto y más cosas, estoy resumiendo, ¿no? Todo esto ocurrió solo en 74 días. Por eso lo que creemos nosotros que esta guerra va a quedar siempre en la memoria. En la memoria de los que allí combatieron, en la memoria de los que estudian la táctica y la estrategia militar en las escuelas militares de todo el mundo, en la memoria de los historiadores, pero sobre todo en la memoria de nuestro pueblo. Hoy nos encontramos frente a este humilde monumento, vecinos que de paso quiero agradecer que lo cuidan muy bien, lo mantienen en estado. Se encuentran vecinos que, algunos como yo, no habían nacido en 1982, otros eran muy pequeños y no recuerdan qué había pasado, y otros ya eran adultos y, como se dice, vivieron la guerra, o por lo menos vivieron lo que los medios de comunicación le vendieron de la guerra en ese entonces, ¿no? ¿Qué le quiero decir a los chicos que están acá hoy presentes? Como me pasó a mí, que yo no viví la guerra, que estudien, que lean, que se informen sobre la guerra. ¿Qué es la guerra? Ese monstruo grande que pisa fuerte, según León Gieco. ¿Por qué hace tanto mal la guerra? Que estudien cómo fue el hundimiento del general Belgrano, que supuestamente fue un hundimiento ilegítimo. Que estudien cómo fueron las batallas cuerpo a cuerpo de Pradera del Ganso o Monte London. Que estudien cómo fueron las proezas de los aviadores que navegaban al ras del agua para que no sean detectados por los radares. Que estudien cómo fueron los hundimientos de los buques ingleses, hechos que no habían ocurrido ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. En la isla de Malvinas ocurrió y quedó en la historia. Que estudien esos hechos históricos de la guerra que acontecieron específicamente en la isla, pero también no hay que olvidarnos lo que pasaba aquí en el continente, cuando el general Galtieri anunciaba la guerra con esa frase: si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos que recordar también que el pueblo aplaudió esa decisión. La Plaza de Mayo se llenó y todos estaban eufóricos por esa noticia. Con esa euforia inicial, después vino la tragedia final. Vinieron los muertos en combate, vinieron los silenciados, vinieron los mutilados, vinieron los soldados que no pudieron continuar con su vida y que se suicidaron, que con el pasar de los años fueron tantos o más que los muertos en combate. Vinieron las heridas que no cierran. Queremos recordarle eso a los chicos, que tengan presente, para que esta historia no se vuelva a repetir nunca jamás. Esta herida nosotros podemos sanarla de a poco, conmemorando a los héroes y dándole este espacio y este recordatorio. Déjeme agradecerle a Marcelo Aguirre por estar presente como todos los años, que es una historia viva de ese hecho. Y solo quiero agregar que aprovecho la ocasión para recordar que, como nosotros creemos que Malvinas podría haber sido una tragedia evitada, otra tragedia evitada es lo que pasó hace poco con el Ala San Juan. Queremos mandar nuestro afecto y nuestro abrazo a los familiares del Ala San Juan y muchas gracias por el silencio y el respeto. Gracias.